¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida sin un teléfono, sin un celular? Estos hermosos aparatos que obviamente nos permiten tener toda la tecnología del mundo al alcance de la mano, pero que también son nuestros principales distractores, que nos alejan de ser productivos y nos alejan también de lograr nuestras metas y seguir adelante con nuestros hábitos, porque obviamente estamos absorbidos completamente por ellos en el día a día. La verdad que yo me lo he preguntado muchísimo, ¿qué más podría lograr día a día si es que dejara mi teléfono de lado por un tiempo? Y es justamente lo que voy a hacer en este video. Quiero que me acompañes a estar 12 horas sin el teléfono, sin el computador y también sin la televisión y ver qué podemos hacer más de nuestro día a día, cuán más provechoso podría ser nuestra mañana en este caso, teniendo el teléfono de lado. Cuánto más productivo podríamos llegar a ser. ¿Y por qué hago este video? Porque quiero vivir en carne propia, en mi propia experiencia, cuáles son los beneficios y los contras que tiene alejarte del teléfono. Desde que aparecieron los teléfonos, nunca paramos de tenerlos cerca. Y ahora es completamente normal tenerlos disponibles 24/7. Para nosotros ya es casi imposible estar en silencio, callados y sin la estimulación constante de este tipo de artefactos. Bueno, ¿y cuáles son las reglas del desafío? Voy a estar literalmente sin pantallas durante al menos 12 horas. Sin computador, sin teléfono y sin televisión. Ahora son las 11 de la noche, así que voy a acostarme a leer un poco antes de dormir. Pero mañana, durante toda la mañana, voy a estar grabándome en todas mis actividades y comentándote qué beneficios veo, qué contras veo respecto, qué sensaciones tengo y si efectivamente es o no contraproducente dejar tu teléfono de lado. Así, el desafío va a terminar a las 12 p.m. Así que voy a dejar mi celular en el cajón de mi mesa de noche hasta mañana a las 12 p.m. Veamos qué tal va este experimento. Ya en la mañana del día siguiente, son cerca de las 7:30 de la mañana, ya estoy listo para empezar mi jornada, voy a hacer deporte ahora, pero quería comentarte que sí sentí la necesidad apenas desperté de tomar el teléfono y ver mis notificaciones, ver las redes sociales. Sí lo sentí, ese pequeño hormigueo que creo que todos sentimos de tomar el teléfono. Obviamente esto es un desafío, así que no lo voy a hacer. Está escondido el teléfono también, así que no puedo. Pero sí quería comentarte esto, que quizá a ti también te pasa, de tomar el teléfono inmediatamente. Según un estudio del International Data Corporation, el 80% de la población toma su teléfono en los primeros 15 minutos luego de despertarse. Y el 62% lo toma inmediatamente después de que se despierta. O sea, no deja ningún espacio, simplemente lo toma y empieza a scrollear infinitamente. No sé con cuál grupo te identificas más. Personalmente yo partí con el grupo que tomaba inmediatamente el teléfono, pero ahora estoy un poco más alejado, quizá una media hora, gracias a la alarma analógica que me permitió dejar el teléfono lejos porque así no lo uso de alarma. Eso es un consejo extraordinario porque realmente me permitió alargar este gap, alargar este espacio de tiempo en el que yo no tomaba el teléfono. Pero inevitablemente a la media hora también lo tomaba porque tenemos que estar conectados, queremos saber de nuestros familiares, del trabajo, pero permitió al menos esa media hora de relajación sin el teléfono. Un concepto relevantísimo que a mí personalmente me cambió la perspectiva que tenía del uso del teléfono son las famosas ondas cerebrales. Estas ondas que pasan de las ondas beta a las delta. Y durante todo el video vamos a ir conversando acerca de las diferencias y por qué son tan importantes. Por lo mismo te invito a que te mantengas en el video hasta el final para ver las conclusiones que sacamos de todo este desafío y experimento que estoy haciendo. Son las 9 de la mañana y ya siento una pequeña diferencia con un día normal en el que tengo el teléfono todo el tiempo. Ya hice varias actividades de mi jornada, ejercicio, pasé a mi perro, medité, lavé ropa incluso, y ya veo esas diferencias, sobre todo en el ejercicio. Yo generalmente hago todas estas actividades, a excepción de la meditación, con audífonos puestos, escuchando música, algún podcast, algún video en YouTube, y ahora no pude. Por lo tanto, todos los tiempos se me hicieron mucho más largos. Y en el ejercicio me costó mucho mantener el ritmo porque fue eterno, fue muy difícil porque tenía que estar concentrado obviamente en mi respiración, en mi esfuerzo que estaba poniendo al ejercicio.
En cuanto al paseo de mi perro, yo creo que él fue el más beneficiado de todos porque sentí que estuve mucho más en contacto con él en el momento presente, ya que no tenía que estar escuchando otras cosas, simplemente pasear con él y disfrutar el momento. Entonces jugamos mucho más, por ejemplo. Creo que eso es una de las cosas que estoy viendo que sirve de alejarse de las redes sociales y del teléfono, es estar más en el momento presente, y eso te va a traer relajación inevitablemente. Generalmente en las mañanas del sábado lo que hago es mi día o mi jornada de mantención. Como tengo un canal de YouTube, ahora tengo que grabar en algunos momentos de la mañana, pero generalmente hago la mantención de mi departamento, limpieza, cocino, lavo, plancho, etcétera, de tal forma de dejar todo listo para la semana que viene. Hoy hay algunas cosas de esa jornada de mantención que no las voy a poder hacer porque están en el computador, como pagar las cuentas, ver mis estados financieros, etcétera. No lo puedo hacer porque está en el computador y no lo puedo tocar. Entonces voy a alargar la jornada también de lectura que tengo en las mañanas para ver cuánto más puedo leer, por ejemplo. Pero ahora voy a desayunar, comer algo rico y seguir con mi día a día. Y bien, son las 11 de la mañana, acabo de terminar toda la limpieza de mi departamento, toda la mantención que tenía que hacer, me bañé incluso y ya estoy listo para continuar con mi mañana. Generalmente leo solamente media hora porque tengo que grabar durante las mañanas, tengo que hacer mi jornada de mantención y eso lo termino normalmente hasta la 1 de la tarde. Por lo mismo decidí alargar el desafío hasta la 1 p.m. y no las 12 como lo había comentado al principio, porque va a ser más normal, ¿no? Más asociado a lo que yo hago normalmente. Como son las 11, podría leer incluso 4 veces más de lo que leo normalmente. Obviamente es mucho, así que lo que voy a intentar hacer es leer bastante tiempo y luego hacer guiones o ideas con un cuaderno de los próximos videos o los proyectos que tengo. Sinceramente, como todos, yo procrastino bastante. Hablo de productividad, pero es inevitable procrastinar, hacer otras cosas en vez de las que tenías dispuestas o las que te van a ayudar más. Es completamente normal y hay que acostumbrarse a eso. Pero es interesante notar que hoy no lo he hecho, casi no he procrastinado, simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, porque al no tener el teléfono cerca o la televisión, simplemente no puedo procrastinar, no hay nada que hacer. Entonces es un muy buen ejercicio para poder concentrarse en un día, ¿no? En una mañana quizás. Y tal como te prometí, durante el video vamos a hablar un poco de las ondas cerebrales. Como te dije, existen las ondas beta y las ondas delta y otras entre medio, obviamente, pero más que el nombre, quiero que te quedes con que estas ondas y tu cerebro funciona a través de distintas frecuencias durante el día. Y tu cerebro durante el día, dependiendo de lo que esté haciendo, de las acciones que esté realizando, va a ir cambiando estas frecuencias, estas ondas. Y somos seres humanos, somos seres biológicos, por lo tanto tu cerebro se va adaptando a la luz solar que existe, a la etapa del día en la que estamos, tu ciclo circadiano, como siempre hemos escuchado. Y justamente ahí es donde el celular, las pantallas, afectan altamente tu comportamiento y lo que vamos a hablar al final del video. Pero como te comenté, ahora voy a leer durante bastante tiempo y voy a ver si efectivamente puedo leer más y si lo hago de una manera más focalizada. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para ver cuál es la conclusión de todo este desafío. Como siempre, si te ha parecido interesante el video hasta el momento, déjame un like, que es gratis y me ayuda bastante. Y también déjame en los comentarios cuál es el tiempo máximo que tú has estado sin el teléfono, sin una pantalla. ¿Cuánto puedes aguantar? ¿Eres adicto al teléfono? Es la 1 p.m. y por fin terminé este pequeño desafío de estar toda una mañana sin pantallas. Como pudiste ver, al fin saqué mi teléfono del cajón y ahora puedo estar conectado al mundo nuevamente. Pero es momento de las conclusiones, de darte algunas recomendaciones de las por qué creo o no que es bueno estar al menos un par de horas desconectado de tu teléfono principalmente
pero también de las pantallas. En realidad empecé este desafío ayer a las 11 p.m. y terminé hoy día a la 1 p.m. Por lo tanto, fueron cerca de 14 horas que estuve sin acceso a internet. Obviamente hay que descontarle las horas de sueño, por lo que realmente fueron cerca de unas 7 horas sin internet y sin pantallas. Así que es bastante tiempo como para poder sacar alguna conclusión respecto a si es bueno o no. Pero antes de darte las conclusiones finales de mi experimento, quisiera obviamente indagar en lo que te comenté, en lo que te prometí, que era esto tan importante, este concepto que hemos venido desarrollando durante el video acerca de las ondas cerebrales. Un artículo de Scientific American Reports explica muy bien cómo funciona esto. Te lo dejo en los comentarios para que puedas indagar si quieres conocer más. La lógica es esta: cuando te vas a acostar o cuando te vas a despertar se produce un fenómeno. Pasamos de las ondas de mayor foco, de mayor alerta, por ejemplo cuando nos vamos a acostar, y progresivamente va disminuyendo la frecuencia de estas ondas hasta que nos vamos a dormir. Cuando tenemos esa sensación de sueño o antes de estar dormido, tenemos ondas de baja frecuencia y por eso entramos en el estado de sueño. Pasa lo mismo, pero en dirección contraria, en las mañanas. Despertamos, partimos de estas ondas de baja frecuencia y paulatinamente, a medida que avanza la mañana, llegamos a nuestras ondas de mayor alerta, de mayor foco, las ondas beta que te comenté. Y el punto interesante de todo lo que te estoy comentando es justamente ese momento después o antes del sueño profundo. Ese momento que se asocia a la creatividad y al flujo de ideas. Cuando tenemos una solicitud, una notificación, llega un correo, vemos una noticia que no es muy buena, lo que estamos haciendo es pasar desde este sueño profundo de la relajación inmediatamente a la alerta. Y eso lo hacemos, como te comenté, apenas despertamos, porque tomamos nuestro teléfono inmediatamente. Lo que nos aleja totalmente de la creatividad, de generar buenas ideas, buenos objetivos y de este flujo de ideas. Siempre me he preguntado, y me imagino que tú también, por qué las mejores ideas aparecen cuando estamos en la ducha, tanto en la mañana como en la noche. Y esto pasa justamente porque la ducha, el cerebro lo asocia a un momento de relajación, por lo tanto empieza a bajar las frecuencias de estas ondas y nos ponemos más creativos. Por eso siempre aparecen en esos momentos de calma las mejores ideas. Por eso se hacen tan relevantes momentos como la meditación, estar tranquilo, las duchas largas, de tal forma que podamos tener un momento de estas ondas de menor frecuencia y estar más tranquilos y tranquilas. Creo que la conclusión es clara del experimento. Durante el día tuve mucha más energía, estuve mucho más focalizado y sí, alcancé a hacer muchas más cosas de las que estoy acostumbrado. De hecho, terminé mucho antes mi rutina y ahora puedo estar mucho más tranquilo durante el día. Pero lo principal también es que evité al máximo la procrastinación. No tenía cómo procrastinar, no tenía nada a mi alrededor que me hiciera perder el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, la única forma de procrastinar era leyendo. Por lo mismo, pude leer casi 4 veces más de lo que leo normalmente. Estuve leyendo 2 horas y normalmente lo hago media hora. Resumiría en 3 grandes aspectos lo que te beneficia alejarte de las pantallas. Lo primero es que obviamente puedes alcanzar más cosas, eres más productivo durante la mañana si es que te alejas de las pantallas. Porque obviamente no tenemos el teléfono para distraernos constantemente con cualquier notificación. Realmente nos focalizamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Lo segundo es que podemos estar más conectados en el momento presente y eso obviamente nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir plenos. Estamos más conectados con nosotros mismos y con el resto. Tal como te mencioné en el ejercicio durante el día, pude disfrutar más a mi perro. Pudimos disfrutar más juntos paseando, jugando. Tuve más tiempo y más concentración para estar con él. Pero también estuve más cercano a mí mismo. Pude meditar más, tuve más tiempo para mí mismo, evitando las malas noticias que llegan desde internet y de la televisión, y eso también hizo que mi mañana fuera mucho más alegre, más tranquila y me sentí mejor. Y tercero, tal como te dije, al estar más tranquilo y alejado de las pantallas, pude pasar desde el sueño profundo a la actividad y la alerta de una manera más paulatina. Y realmente durante todo ese tiempo se me ocurrieron muchas más ideas para poder trabajar en mi día a día y los objetivos que tengo. Tuve muchas más ideas para proyectos futuros, para videos futuros que quiero realizar y eso me va a ayudar obviamente a ser más productivo y más creativo en el futuro. Si te recomiendo o no tener una mañana sin pantalla, sin el teléfono, la verdad es que sí, creo que es muy bueno para que puedas vivir en carne propia
lo que es estar alejado de las pantallas, pero también observar qué tan adicto o adicta eres a estos aparatos. La verdad que yo lo llevé bastante bien porque fue solamente una mañana, pero sí tenía la sensación de querer que terminara pronto. Necesitaba volver a tener el teléfono, pero también era porque estaba desconectado completamente del mundo. Pero sabía que iba a terminar tarde o temprano. Me gustaría quizá ver qué pasaría sin teléfono por mucho más tiempo, pero quizá eso es para otro video. Finalmente, no te estoy diciendo que te alejes completamente de las pantallas, ni tampoco que repliques lo que estoy haciendo de estar 14 horas sin tu teléfono, pero sí te recomendaría y te haría la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que podrías lograr si al menos no vieras tu teléfono inmediatamente cuando despiertas? Si al menos pudieses estar una hora sin ver tu teléfono y estar empezando tu día de una manera más tranquila. Justamente eso es lo que quería comprobar con este video, con este experimento, y espero que te haya sido de interés y que quizá te contagies un poco para intentar estar alejado de tu teléfono y obviamente ser más productivo, pero de una manera mucho más tranquila que también te llene de paz y tranquilidad.